Bienvenidos a Mish Bajo la Superficie, un espacio en donde lo que callamos toma voz, en donde la salud mental se mira con honestidad a través de Mish, una mujer brillante, compleja y única que nos guía hacia lo que se vive en las profundidades del alma. Aquí no hay juicios, solo verdad, vulnerabilidad y un espacio seguro para sentir. Empecemos. Hola, hoy estamos aquí en otro episodio de Mish Bajo la Superficie. Estamos con un invitado muy especial. Hola, me llamo Nicolás Medellín y estoy feliz acá de acompañarlos. Bueno, yo soy Paula Arboleda. Mi familia está conformada por mi mamá, que es Andrea Ortiz, que ya la conocen, y por mi hermana María Fernanda, que ahorita está en el cielo, pero siempre va a ser parte de la familia. Sí, mi familia está conformada por mí, por mi mamá, por mi papá. Mi mamá se llama Carolina Restrepo, mi papá Pedro Medellín, y pues por mi hermano que está en el cielo también, y pues sí. Bueno, pues yo creo que en este momento creo que mucha nostalgia, no sé a ti qué te pasa, pero a mí me pasa como que al principio era con mucho dolor, ahora la recuerdo mucho con nostalgia, con mucha felicidad, con mucho amor, porque creo que ya estoy pasando a ese punto en donde digo como bueno, vivimos muchas cosas juntas, disfrutamos muchas cosas juntas y no puedo solamente recordarla por un solo evento que pasó en su vida, que fue su muerte, sino todo lo que pasó alrededor en esos 26 años, bueno, 20 que estuvo conmigo, porque amo la diferencia de edad, pero en esos 20 años que estuvimos. Entonces yo Sí, lo pues en miro mi caso así. yo también lo veo mucho como con orgullo, con felicidad, como de decir que pues yo al día de hoy siempre voy a estar orgulloso de que él haya sido mi hermano por todas las cosas que él logró como Claro. persona, lo que logró por el país, lo que logró como por el deporte que él practicaba, y pues también con lo que logró con la familia. Y pues sí, obviamente se siguen viendo esos episodios de tristeza, de que ojalá estuviera acá, ojalá no, pero pues de alguna manera él siempre va a estar con nosotros, acompañándonos de cualquier manera. Y pues yo siempre lo he visto después de lo que pasó como con orgullo, y pues aprender a vivir con este suceso que pues obviamente nunca se va a olvidar, porque es algo que siempre va a estar por el resto de nuestras vidas. Pues aprender a vivirlo y Sí. compartir con esa persona, aunque no esté físicamente, compartir con esa persona sentimentalmente. Y yo creo que es muy importante el tema de la admiración, ¿no? Cuando Sí, uno los mira con una admiración y no con dolor, la relación incluso con ellos después, como esa relación que uno tiene con ellos después de la muerte cambia un montón. Al final creo que la admiración es la base más importante en todas las relaciones, e incluso con ellos sigue siendo muy importante. Entonces sí me parece muy bonito como verlos de esa forma. Creo que es la mejor forma de honrarlos, aunque no estén acá. Y También recordando verlos todos sus logros, sí. con admiración, también como Sí. forma de motivación, verlos también así. Total. ¿Cómo será Como que me están? exacto. Voy a hacer las cosas porque me vean, Exacto. es muy lindo, sí. Exacto. Bueno, para mí fue, digamos, muy choqueante porque es eso de que en la mañana cuando me desperté pensaba que estaba y cuando me di cuenta ya no estaba, ¿no? Entonces es esto que pasa mucho de en qué momento la vida cambia tan rápido, y creo que uno empieza también mucho a analizar y a decir esta frase un poco de cajón de, ay, es que la vida es, mejor dicho, la vida es muy ligera, es como que es tan fácil, uno ahorita está ahí y mañana no sabemos lo que va a pasar. Entonces empieza mucho a hacer esto de cómo la vida cambia. Y digamos que creo que al principio yo lo vi mucho desde, yo entendía la condición que ella vivía, sabía que no era fácil lo que estaba pasando, y creo que en primera reacción, o sea, lo que primero se me pasó por la cabeza fue, está descansando, y creo que mamá se lo dije en ese momento, y fue, porque sé que estaba descansando, porque sé lo que diariamente tenía que vivir con sus pensamientos, cómo vivía sus emociones, que eran tan al límite. Entonces entendí que ella necesitaba eso. Obviamente ya luego después de eso viene un tema de culpa, de rabia que se va pasando, pero inmediatamente a eso fue como ese tema de entiendo qué es lo que está pasando, pero también es como, uy, nunca la voy a volver a ver, o la última vez que la voy a volver a ver va a ser en algo en su cuerpo, simplemente algo físico, pero ella ya no va a estar ahí. Entonces es diferente, es muy difícil a como uno pensaría que iba a ser, porque bueno, uno nunca se imagina ese tipo de cosas, uno no piensa que es que va a ver a mi hermana ahí, porque uno no se supone que esa sea la ley de la vida, digámoslo así, digamos, uno espera vernos a los papás, a los abuelos, pero pues a los hermanos no. Sí, es diferente. Entonces sí me parece, fue duro, Sí, fue una reacción digamos, en dura. mi caso, al principio yo pensaba que era mentira, Mm. porque pues cuando me llegó un mensaje
como quedándome señales y después que mis papás me llamaran porque yo pues vivo solo, entonces pues, estaba solo en mi casa cuando me llegó la llamada de mis papás y pues yo al principio pensaba que era mentira, que probablemente él estaba era durmiendo porque ya era de noche, como en el cambio de horario en el país que él estaba, pensaba que era de noche y pues yo no creí que hubiera pasado hasta el día que pues lo vi Claro. como maquillado en el ataúd, pero antes de eso yo pensaba que era mentira, que no sé, mi mente me jugaba diciendo que pues eso no era verdad y pues que nunca iba a llegar ese momento y pues uno nunca estaba preparado y pues al principio yo como vivía con esa mentira pues obviamente lloraba y me deprimía y todas las cosas, pero no lo veía tan así como algún suceso malo, sino que pues también se veía venir por los episodios de depresión que tenía él, Claro. pero pues yo aprendí a convivir con eso y pues ya después de ya verlo como en el estado que estaba, pues ahí sí aprendí que me tocaba era como seguir adelante con mis cosas y pues seguir honrándolo a él de la manera más bonita posible. Y pues sí, o sea, siempre ha sido una sensación dura porque pues es un suceso que uno no está acostumbrado a pasar y más de la manera que pasó. O sea, Claro. es inusual como ver eso y que uno esté bien con él, Claro. que el día antes de que pasara uno estuviera hablando con él lo más tranquilo del mundo y que pues Sí. un pensamiento malo en un mal momento te juegue esa Muy jugada. buena mala pasada. Exacto, Súper, sí. es raro que llegue a pasar, pero pues bueno, eso también siento que nos ayuda mucho a nosotros como de vivir esa experiencia, porque pues uno ya como que sabe lo que puede llegar a pasar, entonces como decirle a la gente y pues también ver cómo uno mismo puede buscar prevenciones, ya sea con uno mismo, con las personas de alrededor, y pues Claro. hablar. Yo siempre he dicho a la gente, pues si uno está triste, lo mejor que uno puede hacer es hablar. Claro, para No buscar reservar sus soluciones. propios pensamientos, porque Sí. si te reservas tus propios pensamientos, tú mismo te estás matando de una manera. Claro, y la Entonces es cabeza mejor. juega Exacto. unas cosas, O sea, aunque la le cabeza cueste es a uno muy... hablar con la persona que sea, aunque sea con la Sí, pared, por lo menos que sí, uno se exprese y pueda decir lo que uno está sintiendo y pues buscar sí. maneras y motivos que lo ayuden a uno Sí, yo creo a que el sobrepasar comunicar esos es muy momentos. importante. Al final, Sí, cuando uno, creo que las emociones y los pensamientos son como, se van acumulando como en una cajita hasta que una olla express y eso explota explota. y creo que es donde pasan estas cosas, esas decisiones que se toman tan del momento de la emoción que pues terminan en situaciones que son pues muy difíciles, como quitarse la vida, que no es fácil. Pero mira que me parece impresionante porque me pasó mucho eso de que yo no creía que era verdad hasta que la vi. Yo tengo un tema y es que como que yo tengo ese recuerdo de ella en el ataúd y es impresionante. Yo digo, ay, no quise, o sea, no quisiera nunca haber visto eso, pero sé que si no lo hubiera visto no me lo hubiera creído. Y yo seguiría, no, Es igual. quién sabe por dónde estará, pero muerta no está. Entonces sí me parece que el verla sí fue muy importante, aunque sí me quedó ese conflicto porque tengo esa imagen metida en la cabeza que es muy dura, es como, ay, Sí, es no, feo. no quiero ver, sí, es dura, esa parte me parece Es dura. duro. Bueno, yo creo que los cambios que más he tenido, digamos, en mi vida han sido, pues que digamos que la convivencia con las personas con las que, por ejemplo, estaba que era mi mamá, empiezan a ser diferentes, porque creo que empezamos a hacer como ese bastoncito una a la otra. Entonces, claro, hay muchos cambios en cuanto a la convivencia, pero también la convivencia con las demás personas. Entonces, siento que incluso me he vuelto un poco más empática con las demás personas porque Ok. ya entiendo eh, lo que pueden vivir. Entonces, para mí sí ha sido como que creo que he desarrollado más esa empatía que tengo. Obviamente creo que también hay un tema de miedo, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, yo ahorita pienso y digo, yo tengo mi mamá y si mi mamá no estuviera, ¿a quién tengo? Porque ya mi hermano no la tengo. Y, o si me pasa algo, ¿qué va a ser de mi mamá? Porque, ¿no? Entonces creo que también empieza a vivirse un poco desde el miedo, que uno lo tiene que aprender a manejar porque la vida no puede volverse, todo lo hago para sobrevivir y no para vivir realmente. Entonces sí es como cambiar un poco ese chip de, de no puedo vivir desde el miedo, pero sí se empieza a vivir un poco todo desde el miedo. Entonces salgo a la calle y, ay, si me pasa algo, ay, no, digamos que también creo que, y me pasa mucho, y no sé si te pasó, que a uno le empiezan a llegar esas personas con historias parecidas a las de uno, y es Sí. como, ay, yo te entiendo, y me pasa mucho, digamos, ahorita que estoy en un poco en mis prácticas de la carrera, veo que me llegan muchos casos parecidos y historias parecidas a las que yo viví, y, y lo vivo de una manera como más de te entiendo lo que estás viviendo y me gustaría ayudarte porque no es lo mismo pasar este proceso solo
cuando uno lo puede hacer acompañado. No sé tú cómo lo has vivido un poco. Pues en mi lado, pues mis cambios no han sido como muy diferentes, como uno lo ve como rutina, por decirlo así, por lo que yo estaba acostumbrado a que él no estuviera conmigo siempre, sino solo verlo en vacaciones. Obvio, las vacaciones primeras que pasó, sí se me hacía muy, muy raro no convivir con él, porque yo estaba acostumbrado a ver a mi hermano 2 veces al año, que era pues a mitad de año y a fin de año, cuando él volvía. Pero pues me ha ayudado también a ver a las personas, como tú dices, como con más empatía y como verme a mí también como un lugar de apoyo, un lugar seguro para mis amigos más cercanos, Claro. porque yo siempre les digo a ellos que es muy normal verse, ser débil, o sea, Mm, sentir cosas, y pues yo con mis amigos que tienen como todavía esa mentalidad de que pues, soy hombre y no puedo demostrar a las demás personas que sí, soy sensible, pues yo les digo a ellos, es muy normal que no lo hagas con nadie, pero pues me tienes a mí, que yo soy un amigo cercano, también me puedes decir lo que sea y puedo intentar ayudarte, o más que ayudarte, te puedo escuchar. Es claro. muy difícil en mi caso, que siento que es diferente que un hombre se exprese de la manera que se Claro, sienta total. a una mujer, porque siento Sí. que un hombre es mucho más reservado con sus cosas, busca como alternativas diferentes, en vez de simplemente tener la confianza y como tener dar ese primer paso, que es como decirle a las demás personas lo que siente. Claro. Entonces, pues yo siento que también he logrado ayudar a mis amigos o a las personas que yo siento que son cercanas a mí, como pues diciéndoles más que mi experiencia, como mostrándoles que es importante sentir y es importante aprender a sentir, pero que no, como esas sensaciones que se generan nos lleven a cosas más extremas y sí, también me han ayudado mucho después de lo que pasó, convivir más con mis papás, Mm, porque pues yo siempre fui un poquito más despegado, por decirlo de una manera, con sí. ellos, Mm, o sea, no era tan cercano a ellos, pero pues me ayudó también a tener esa unión que tengo, que no, antes no era tan fuerte con mi familia, como aprender a fortalecerla claro. más y pues ser más cercano y estar con ellos bastante tiempo. Sí, a mí me parece que es importante como, no sé, como también ayudarlos. Ahorita lo hablábamos y era un tema de ellos viven una experiencia diferente porque son los papás, ¿no? Al final es un Exacto. dolor que nosotros no entendemos, sin decir que es peor o más tranquilo que el de nosotros, ¿no? Sino es diferente y creo que uno usa como también como abrazarlos un poco en su dolor y abrazando también el dolor de nosotros. Pero sí, digamos que me parece muy, yo creo que igual la forma en la que nuestros hermanos murieron ya es muy, tiene un estigma muy grande, ¿no? Y creo que ya es como esto hace que ya se empiecen a romper todos esos estigmas, tanto de la masculinidad como de la salud mental. Y ya es como que uno dice, ya hay que liberarse de todo eso que socialmente nos enseñan. Y es como hay que empezar a transformar un poco que los hombres sí lloran, los hombres sí son sensibles. Y yo creo que es muy diferente cuando uno se conecta desde la sensibilidad. Es mucho más bonito, ¿no? Uno a veces se conecta de otras cosas, pero la sensibilidad genera una conexión muy chévere. Y también cuando uno se conecta desde normalizar las cosas que pasan en la vida cotidiana. El suicidio es una cosa que pasa en la vida cotidiana, tristemente. Y hay que empezar también a normalizarlo, porque cuando uno normaliza esas cosas es que empiezan a haber cambios en el mundo realmente grandes e importantes. Bueno, pues yo le diría a los jóvenes que creen que los problemas como no se pueden superar o son difíciles. Una cosa que tú decías que me parece muy bonita es el hecho de hablarlo, ¿no? Cuando uno habla, también como que empieza a hacer un análisis desde mientras que está hablando y llega a esa conclusión de, venga, de pronto sí tengo soluciones. O también cuando uno expresa y escucha opiniones, se empieza a dar cuenta de, bueno, yo sí tengo formas y de pronto tengo maneras en las que puedo solucionarlo. Al final creo que todos vivimos todas las situaciones con las herramientas que tenemos, las muchas o pocas herramientas que tenemos, pero cuando logramos eh, comunicar lo que sentimos, comunicar cómo estamos pensando, cómo estamos viviendo, empezamos también a generar otras herramientas que los demás nos dan. Y los demás no me refiero a de pronto un psicólogo, un psiquiatra, no, sino gente de la vida cotidiana, mis amigos, mis papás, y eso es importante, creo que el hablarlo es demasiado importante. Sí, yo siempre he dicho lo mismo, hablar las cosas, expresarse de una manera. Y pues también en mi caso siento que algo que me ayuda a mí y también a amigos cercanos míos es el tener una motivación o algo que te genere mucha disciplina. De eso habíamos Sí, hablado hablamos un antes, montón. que puede ser, no sé, un hobby o puede ser un deporte, lo que sea, pero cogerle amor a ese hobby o a ese deporte para verlo como una escapatoria, entre comillas, porque en sí no es una escapatoria,
sino que en mi caso, a mí el deporte me ayuda mucho a lidiar con mis problemas, porque lo veo como mi lugar seguro. Entonces encontrar ese Claro. hobby o ese deporte, lo que sea, como tu lugar seguro, para que cada vez que lo hagas o cuando te sientas muy mal, sepas que si recurres a eso, a esa actividad específica, como a estar mejor y como buscar algo que te motive a ti y que tú digas, bueno, si yo el día de mañana pienso pues quitarme la vida, por lo menos como pensar en uno, lo que uno tiene Que hay por cosas que perder, aferrarme, y hay cosas claro. que uno tiene que aferrar y que pues sí es normal sentirse débil mentalmente, Claro. pero pues si aún no está en el mundo es porque tiene un propósito y si no lo has cumplido, Mm. tú no deberías ser como de una manera decirlo, de pronto suena vulgar decirlo, que uno sea cobarde Ujú. de rendirse y pues quitarse la vida, sino como que intentar seguir adelante, luchar, y si la vida te pone en unos escenarios en los que tú sientes que no eres capaz de hacerlos, en sí es como una prueba que te pone la vida para que te digas, te estoy poniendo esto porque tú en este momento como que necesitas aprender, necesitas reflexionar o algo específico, y pues Claro. si la vida te pone en esos escenarios porque deberías aprender a salir de ellos. Sí, Y sí, pues es total. buscar las herramientas, obviamente no es fácil, o sea, yo siento que lo que pasa con ese suicidio es muy común porque pues no es fácil lidiar con esos sacrificios o pensar o Mm. todas esas cosas que llegan a pasar, como que Total. llegan a la gente, llega a ese momento, pero pues es saber sobrepasarlos y buscar alternativas, como hablarlo, como buscar una actividad física, como que te despeje la mente y para que cuando ya vuelvas a tu rutina diaria digas como, bueno, por lo menos estoy más tranquilo, siento que fui productivo el día de hoy, siento que hoy fui una buena persona, siento que hoy pude salvar una vida, puede que hoy diga, hablé con la pared y me salvé la vida a mí mismo, gracias Claro. pared, por decirlo de una manera. Entonces como Sí, tener ese, total. ese, como tener esa rutina de por lo menos tener algo que te ayude a ti mucho, Sí, a ti y también a las demás sí. personas. Sí, y de hecho ahorita creo que lo hablábamos y yo le comentaba a Nico que eso me parece importantísimo al final, como buscar esa motivación, que a mí me ha costado un poco, te lo dije, a mí me ha Sí, costado buscar ese hobby o esa cosa que me motive. Digamos, yo ahorita estoy muy metida en mi carrera y lo que yo te contaba, soy súper metida en esto y digamos que ese es como en ese momento mi principal foco, pero sí me ha costado buscar algo externo, ¿no? Digamos que, y es lo que tú me dices que me parecía súper chévere y es a veces no uno necesita motivación, sino simplemente disciplina. Y es muy difícil porque nos enseñan que todo es por motivación y a veces no, a veces es disciplina, pero es muy complicado llegar a ese punto de decir, no estoy motivada para nada, pero lo voy a hacer porque sé que lo necesito y porque sé que me va a funcionar. Y tengo pereza, pues lo voy a hacer con pereza. Es muy difícil llegar a ese punto. Sí, digamos, yo de eso opino mucho que ahorita la sociedad de hoy en día es muy vaga. O sea, todos, en ¿De general, más acuerdo? que toda nuestra generación, somos muy vagos. O sea, queremos todo lo que nos sea súper fácil ¿De y acuerdo? pues coger esos hábitos de disciplina es muy difícil por lo que uno Claro, está acostumbrado a ser vago. claro, Entonces, pues sí, tener un sacrificio que de pronto sea 1 o 2 meses que tú digas, ah, qué pereza hacer eso, qué pereza hacer lo otro, o que digas, me gusta, pero me da pereza hacerlo, claro. tener ese sacrificio, decir, bueno, voy a intentarlo. Yo siento que en 1, 2, 3 meses de adaptación, ya después uno lo puede recurrir sin tanto esfuerzo, más que esfuerzo, como con tanta, no sé cómo decirlo, como obligación Malestar. Sí, sí, propia, sí, sino sí. que pues es difícil adaptarse, pero pues cuando uno se logra adaptar, yo siempre veo eso como algo muy bonito y Claro, sí, como que esos exacto, resultados que salen de todo ese exacto. esfuerzo con Por- poca motivación exacto, porque los es muy resultados bonito. también puede que uno los vea físicamente o los vea Claro, materialmente, en, ya sea el hobby o la actividad que veas, pero también te ayuda mucho a la mente, porque tú en sí cuando haces algo que te motiva o algo que te gusta mucho, hablas contigo mismo y hablas solo. Ya, entonces tú ahí te puedes ser tu propia terapia mientras haces esa actividad. claro, Porque sí. pues uno está despejado del mundo exterior, por decirlo de una manera, Mm. como de los estreses de tengo que hacer la tarea, los estreses de, no sé, la gente que le tengo que pagar arriendo, como esos estreses generales que pues todos los vivimos, sino que estás en esos momentos del día o de la semana que sabes que no tienes que preocuparte de eso, sino que solo tienes que ser libre de tus pensamientos por ese poco momento y es cuando tú hablas contigo mismo sobre diferentes cosas y te ayuda Claro, mucho como a despejar sí, la mente y total. ayudarte mucho. Uy, un montón. Eso en Aparte mi caso que me ha ayudado sí, bastante. y porque aparte te hablábamos, por ejemplo, el tema de, no sé, los medicamentos. Yo soy, Exacto. apoyo mucho los medicamentos, que sé que pueden funcionar un montón, pero también, y me he dado cuenta porque he estado con varias personas que me han expuesto, cómo también hay otras formas de pronto ayudarse a manejar, por ejemplo, en mi caso la ansiedad, que tengo una ansiedad terrible, con otras formas, como el deporte y no un medicamento, ¿no? Entonces, sí, digamos que Sí. uno empieza a ver que hay otras formas y que
por ejemplo el deporte, lo que tú me decías, ayuda mucho a manejar el tema de salud mental sin de pronto necesidad de un medicamento cuando se puede aprender a manejar. Sí, A veces igual es también duro. uno tiene que aprender a tener esa relación con el deporte, con la actividad, porque ahora no crear la dependencia. Porque Claro, de pronto todo en yo, exceso es malo, sí. exacto, de Sí. pronto yo creé mi dependencia, estoy mal, voy al gimnasio, no tengo gimnasio, y ahí uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, Tampoco total, crearle sí, dependencia, sino que no, verlo como una actividad que te ayude mucho a sobrepasar, claro. a sobrepasar esos momentos malos y a pensar contigo mismo, pero tampoco crear la dependencia a, Claro, hay porque eso límites, también hay que aprender a manejar hay ese que aprender a límite. manejar esos límites. Sí, total, sí. Bueno, para mí haber compartido en mi historia en este espacio es muy bonita porque creo que en este duelo y en esta pérdida se habla mucho de cómo lo viven los padres, cómo lo vive el mundo entero, pero de pronto a nosotros o sea, no es que nos dejen de lado, es que no se habla tanto de lo que sentimos y de cómo lo sentimos. Entonces, digamos que yo sí, para mí siempre ha sido, y como lo decía ahorita, para mí los hermanos son los compañeros que la vida nos da para que los tengamos a lo largo de la vida, cuando los papás no estén o cuando alguien nos falte, pues a nuestros hermanos quienes van a estar ahí. Cuando de pronto se rompe un poco eso porque ya no van a estar físicamente con nosotros, entonces tengo que aprender a manejarlo y a vivir con esa ausencia física, porque soy fiel creyente de que uno tiene una relación con las personas en otras dimensiones en cuanto a uno tiene una relación con la muerte, con las personas que fallecen, hay una relación que sigue ahí también, ¿no? Y hay que aprender a transformar esa relación. Sin embargo, sí me parece muy bonito como que si alguien nos escucha y vive esa situación como hermanos, sepan que al final lo vivimos todos, en el sentido de que hay más personas que viven lo que nosotros vivimos y no estamos solos, ¿no? Y que digamos que a veces incluso por sostener a nuestras familias, lo que hacemos es un poco hasta minimizar lo que sentimos mucho, ¿no? Porque bueno, tenemos que sostenerlos, pero es importante también como hablar de nuestro duelo y de nuestra forma de vivir el duelo, que es muy diferente también a la de los demás, se vive diferente. Sí, pues más o menos yo diría lo mismo, que es importante, uno, saber cómo un hermano puede lidiar esta situación, porque pues de no se habla mucho de los hermanos, porque pues la conexión que uno tiene con el hermano es diferente con la que uno tiene con los papás. Entonces pues el dolor puede que sea parecido, pero al mismo tiempo no es el mismo, entonces como aprender a compartir esas sensaciones con los demás y también decirle a la gente que pues uno no está solo, o sea, uno en la vida siempre, aunque te sientas solo, siempre vas a tener a alguien o algo que te pueda servir como apoyo emocional y que tienes que encontrar, o bueno, más que tienes que encontrar, tienes que saber que en la vida siempre va a haber algo o alguien que va a estar ahí para ti siempre, no importa lo que pase, y que aunque te sientas mal y te sientas mal, más que si te sientes mal o te sientes como con susto de decírselo a alguna persona, pues dilo, porque al fin y al cabo es mejor decir algo con miedo a una persona que te lo guardes a ti mismo y que tú vivas con ese miedo y después en un futuro digas, le hubiera dicho a esta persona tal cual cosa, y ahí es donde empieza el remordimiento, sobrepensar las cosas. Entonces es mejor, si piensas algo, decirlo afrontando las consecuencias. Si haces algo malo, por lo menos decírselo a la persona con lo que hiciste algo malo y aprender a vivir con eso, porque pues uno tiene que aprender de los errores, y si uno se reserva sus propios errores es normalmente una de las como cosas que es más común en el suicidio, que es que uno hace cosas que no las dice, vive con ese remordimiento, vive con ese siempre sobrepensar las cosas en la cabeza, diciendo que si uno no tiene la fuerza suficiente de afrontar las consecuencias de sus actos e intenta vivir con sus actos, es donde uno empiezan los episodios de depresión, los episodios de estrés, y es más como aprender a hablarlo y a tener esa fortaleza y esa valentía de decirle a las otras personas lo que pasó, o más que lo que pasó, lo que siente. Siento que es algo súper importante y pues decirle... Sí, al final creo que el hablar salva vidas, exacto, ¿no? Y la nuestra y la de los demás también, sí. Yo quisiera saber, me pasó ahorita pensando, por ejemplo, no sé, ¿qué emoción crees que ha estado más presente en tu duelo, por ejemplo? Yo siento que la mía, no sé, o sea, yo diría que la motivación. Porque a Ok. mí el hecho de que él esté o no esté, yo siempre desde chiquito, él siempre ha sido mi motivación, porque fue mi hermano mayor y yo siempre lo veía a él como ese signo de motivación, de Sí, si él lo logró, yo por qué no. sí. O a veces como ese duelo de que yo quiero ser mejor que tú, pero al fin y al cabo siempre fue un símbolo de motivación. Puede que la motivación ahora sea diferente, no sea más que una rivalidad linda, por decirlo de una manera, sea una motivación como diferente.
lo lindo que sería que él estuviera acá presente, pero por lo menos yo lo voy a hacer y sé que de alguna manera él se da cuenta que las cosas que yo hice y pues yo siento, y algo que me parecía muy lindo en esta relación de hermanos es que nunca hubo envidia de por medio, siempre era mucho orgullo de los demás, siempre era como un orgullo mutuo. Después yo ahorita siempre en mi duelo y yo siento que para el futuro siempre como la emoción que va a estar más presente es esa motivación que siento hacia él y que siempre lo voy a ver como si yo hago esto, pues también lo hago por mí, pero también lo hago para sentir el orgullo de mis padres, el orgullo de mi hermano, que puede que no me lo demuestre, pero sé que él va a estar orgulloso de que yo haga ciertas cosas. Sí. En tu caso, no sé, ¿tú qué emociones? Mira, yo creo que en este momento estoy muy alineada contigo en cuanto ahorita estoy muy motivada y muy, lo que ahorita decíamos, admirada. Tengo mucha admiración hacia ella, hacia lo que hizo. Creo que vivió una vida larguísima, 26 años, que uno diría no es nada, pero vivió un montón y es muy lindo. Pero creo que sí, una emoción que estuvo muy presente al principio fue como la ira, me daba mucha rabia. Y con ella y con el mundo y con todos y los odio a todos, me pasó un montón. Porque claro, digamos que yo a ella la veía un poco como esa persona que sabía muchas cosas que otras personas no y que digamos me acompañó en momentos difíciles que nadie más sabía y sentía como que me cortó esa compañía de una, ¿sí? Como que ya no tengo con quién. Pero digamos que luego entendí que un poco esto de hay que hablar de lo que se siente y ya creo que cuando logré exponer lo que sentía por ejemplo mi mamá y contarle esas situaciones que solamente mi hermana sabían y como que ya tener esa compañía de parte de mi mamá, ya logré transitar un poco esa ira y decir en ese momento, no, tengo que tener por ella muchísimo amor porque la tuve y agradezco a la vida porque me dio la oportunidad de tener una hermana. Hay mucha gente que no tiene hermanos y se pierden un montón de cosas porque al final los hermanos son muy lindos y es creo que un regalo hermoso que uno le da a la vida. Y ahorita la miro con mucha motivación, me motiva un montón. De hecho, creo que todo lo que hago ahorita lo hago por ella y porque me motiva a ayudar a mucha gente y motiva a ayudarme a mí incluso y a seguir adelante. Pero sí, al principio fue mucho el tema de la ira. Sí, yo sí tuve episodios de ira, pero muy cortos. O sea, que porque fue tan bobo, por decirlo de una manera, de hacer eso. Pero pues uno mientras pasa el tiempo se va dando cuenta de que pues no es fácil y pues que él no tuvo unas herramientas que puede que nosotros o los demás puedan llegar a tener. Exacto. Que tienen unas Que condiciones. las herramientas no como hay muchas personas que piensan que las herramientas es lo material o lo físico, cuando en realidad no. Son herramientas mentales que siento que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede aprender. Total. Y que debería, si tú lo aprendes, ir esparciéndolo alrededor de tu círculo social o de un círculo establecido para que pues se vaya corriendo ese mensaje de que pues uno tiene que aprender de que eso pues puede llegar a pasar y pues estar preparados por si te llega a pasar a ti o a las demás personas. Claro, sí, total, estoy muy de acuerdo. Bueno, yo ahorita le quiero decir a todo el mundo de lo que hemos hablado y pues siento que es una enseñanza y es que uno nunca está solo en la vida, que uno siempre tiene algo, una persona, lo que sea, que lo escucha a uno. Entonces pues hablar, como siento que ha sido el tema principal del podcast, que es hablar. Si uno no habla las cosas, uno puede recurrir en su propia y hasta uno puede ser el culpable de sus propios hechos. Porque puede que mi mundo sea divino, que todo lo que pasa alrededor mío sea perfecto, como yo quiero que sea, pero si yo mismo sobrepienso en mí mismo, si yo mismo me torturo a mí mismo, no tengo una escapatoria específica, entonces debería hablar con alguien, o debería hablar con cualquier cosa, debería buscar una alternativa de que yo no sea mi propia como motivo de mi depresión, por decirlo de una manera, y también aprender a comunicarse consigo mismo y a comunicarse con los demás. Porque si uno no aprende a tener esa comunicación, uno nunca va como a llegar a un lugar con lo que uno piense. Y pues yo sé que sobrepensar lo hacemos todos, sino que también a la hora de sobrepensarlo, nunca pensar que el suicidio es la solución, porque muchas personas pueden llegar a decir ya no tengo escapatoria por esto o esto, este estrés, o esto que hice, o esto que pasó, no voy a ver ninguna escapatoria de eso y pues ahí me decido quitar la vida, sino como aprender más que a vivir con eso, pensar antes de actuar, y si uno actúa, aprender a vivir con esas consecuencias, porque la muerte puede que tú lo veas como la solución para ti,
pero para las personas que te rodean no es algo natural. También deberías pensar en las personas que tú amas, que si llegas a llegar al punto del suicidio no va a ser una buena pasada para las personas que de verdad te aman, que lo más probable es que si ellas te aman a ti, tú las ames a ellas, y que por una mala jugada que tú puedas haber hecho o que te haya pasado a ti, le arruines de una manera, entre comillas, la vida de los demás, no es óptimo, sino que siento que si las personas te aman a ti, por más que la embarres o no hagas algo positivo con ellos, si te aman es porque te aman y te van a apoyar, no importa lo que hagas. Entonces también pensar en eso, que si el día de mañana tú piensas que hiciste algo y que tus papás te van a odiar y te van a detestar por lo que hiciste, si al fin y al cabo son tus papás y tus papás te quieren mucho, van a dar todo lo posible para intentar perdonarte, o ya sean tus papás, tus amigos, tu perro en un caso, o sea, alguien específico. Tú no te deberías sentir culpable, sino aprender a vivir, y que si una persona te quiere a ti, te va a perdonar. Entonces, pues aprender a hablar las cosas para recibir el perdón de los demás, que siento que siempre va a ser un lugar ahí, que va a estar para todos. Bueno, yo como mensaje me gustaría mucho decir el tema de que creo que todos somos valiosos y únicos y todos tenemos cosas hermosas por aportarle al mundo. Es verdad lo que dice Nico, y es a veces pensamos que no tenemos salida, y a veces también como que decimos ya ese es el fin, ya para qué seguir luchando muchas veces, pero creo que es importante saber lo valiosos que somos y que tenemos que aprender a vivir la vida desde el vivir y no desde el sobrevivir constante. Digamos que hay un tema que creo que muchas veces nos pasamos la vida pensando que estamos en una batalla, en una guerra en donde tenemos que estar peleando, tenemos que estar gritando, tenemos que estar, ¿sabes?, violentándonos verbalmente nosotros mismos también. Y no es así realmente cuando emprendemos a ver la vida desde ese querer vivir todos los días al máximo, intensamente, simplemente por decir, es que hice de mi vida una cosa hermosa y no me la pasé sobreviviendo, porque sobrevivir es agotador. Pasarse la vida sobreviviendo y los días sobreviviendo ante el mundo y ante todo es demasiado agotador. Y por eso me parece que es importante empezar a encontrarle otro sentido a la vida y encontrar esas cosas que nos motiven, como me decía Nico, que nos generen de pronto un esfuerzo sin motivación también, pero que lo hagamos al final por estar bien. Lo que hemos dicho todo el podcast, y es la comunicación es demasiado importante. Vuelvo y repito, la comunicación salva vidas, la nuestra y la de los demás. Y siempre que podamos decir lo que sentimos, aunque nos dé miedo, pues hablamos con miedo, no pasa nada, pero hablamos. Y a veces pedir ayuda y decirme, por favor, ayúdame y sosténme, no está mal. Creo que a veces es un acto muy valiente, porque a veces ser vulnerable no es fácil, ser vulnerable nos cuesta ante las demás personas, pero también es muy bonito porque la vulnerabilidad nos conecta de una forma muy linda, y tenemos que hacerlo y tenemos que buscar ayuda. A veces hay días en donde no nos queremos levantar de la cama y también es válido, y está bien un día hacerlo, pero no podemos no querernos levantar de la cama 15 días, un mes, porque no tenemos que dejarnos caer, tenemos que buscar ayuda, y si vemos que no podemos solos, buscar diferentes formas de ayuda, con terapia. Nico decía con el deporte, pues con el deporte, pero buscar cosas que nos ayuden a salir de pronto de un poco de ese hueco en el que a veces estamos y que no sabemos cómo salir. Ya para despedirnos, me gustaría mucho darte las gracias. Me encantó este espacio porque creo que nunca en un año y medio había tenido la posibilidad de hablar con una persona, con un hermano que haya vivido algo parecido a lo que yo viví. No lo había hecho, me parece muy lindo porque creo que me entiendes un poco en lo que estoy viviendo, ¿no? Yo sé que todos lo entienden, o sea, todos son empáticos y entienden el dolor, pero no saben exactamente lo que se siente. Y es muy lindo poder estar con alguien que yo sé que sí lo sabe porque lo vivió muy parecido a como yo lo viví. Entonces te quiero dar las gracias. También lo mismo, el placer es mío, también igual. Gracias por compartir y abrir ese espacio de confianza, porque tampoco es fácil hablar de eso. Y pues también siento que lo hemos llevado con bastante madurez, y pues gracias por la invitación, y siento que podamos salvar vidas. Sí, también, total, yo creo que eso es el mejor aprendizaje que nos dejó nuestras historias,
y es la capacidad que sé que tenemos de salvar a mucha gente que pasó lo que nuestros hermanos, y que ellos al final dejan un legado hermoso que estamos construyendo, que tú con tu familia estás construyendo, yo con la mía estoy construyendo, y que todos juntos construimos una cosa hermosa que va a llegar muy lejos, porque la salud mental es muy importante, es muy linda. Muchas gracias. Chao. Chao. Nos vemos en un próximo episodio de Mish Bajo la Superficie. Muchas gracias por acompañarnos.